8 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y como les decíamos antes de ir a la tanda, la senadora Verónica Alonso se reunió este miércoles con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. La precandidata nacionalista y la jerarca argentina coincidieron por el lado de la permisividad, que no se va a lograr combatir a los delincuentes. Hay que volver a dar poder, garantía, tranquilidad y respaldo a la policía, es lo que dijo Verónica Alonso, precandidata además por el Partido Nacional, que la tenemos por aquí. Buenos días, Verónica. Gracias por venir. Buen día, un gusto como siempre. ¿Cómo surgió esta reunión? Porque lo que se ha conocido de Patricia Bullrich son estas últimas medidas que han sido catalogadas como bastante duras. En Argentina la compararon mismo con Bolsonaro y ella dijo que podría ser Bolsonaro, que está de acuerdo con muchísimas cosas. Mientras tanto, las cifras de los delitos bajan en Argentina, ¿no? Es otro dato importante. Eso creo que fue parte de la conversación. Los números hablan, ¿no? Los resultados muestran que Argentina viene reduciendo los números. 22% de homicidios. De delitos, exactamente. Sí, de homicidios en ese caso. Y secuestros un 70%, algo que claro, en nuestro país el secuestro no es algo que, por suerte, ¿no? Que suceda tanto. Ellos hoy lo tienen completamente controlado, me decía, hablando justamente de los secuestros, que para nosotros, ¿no? Es algo que era ajeno y que siempre miramos al otro charco, del otro lado del charco. Pero para ellos era un tema importante. Pero sobre todo lo que conversamos es cuál debe ser el cambio que en Uruguay. Yo fui a preguntarle, a consultarle e intercambiar ideas en función del principal problema que tenemos los uruguayos hoy, ¿no? Los uruguayos hoy, el problema más importante que tenemos junto con el problema del trabajo, del empleo, es el tema de la seguridad. En distintos parámetros, pero es el problema que muchos abordan desde distintos lugares. Y yo creo que hay que tener, y lo digo, mano dura. Soy de las que creo que hay que tener y tomar finalmente mano dura con la delincuencia. No tengo ninguna duda, no es mano firme, no, mano dura. A los delincuentes primero los quiero presos. Después analizamos las causas sociales y después buscamos el camino para rehabilitarlos. Pero primero los quiero presos. Lo que pasa es que si analizás las causas, podés evitar los delitos. Sin ninguna duda, Jaime. Pero hoy, frente a la crisis que hoy tenemos, hoy hablábamos justamente, hoy en nuestro país, de acuerdo a los datos que tenemos de homicidios, lo conversábamos con la ministra, Uruguay está en una epidemia, ¿no? Está dentro de la pandemia, por las cifras. Sobrepasan los días del año los homicidios en nuestro país. Y hemos empezado a perder la capacidad de asombro sobre eso. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se tomaron en Argentina y que yo creo que hay que también tomar en nuestro país? No somos muy diferentes. Y si Argentina, con 40 millones de habitantes, pudo lograr estos resultados, ¿por qué en Uruguay no podemos? En Uruguay también podemos, y mucho mejor, y mucho más rápido, y mucho más fácil. Primero, yo creo que una de las cosas que conceptualmente es cambiar el paradigma de los delincuentes son víctimas de la sociedad. Ese es el paradigma, ¿no? El paradigma que ha llevado a la impunidad. Hoy, ¿cuál es el sentimiento que tenemos prácticamente todos los uruguayos? Que los delincuentes mandan y que la policía ¿no? termina siendo casi culpable. Hay que cambiar, hay que volver a poner las cosas en orden. Los delincuentes hay que agarrarlos, atraparlos y llevarlos a la cárcel. A la policía hay que volver a respaldarla, hay que volver a darle el poder a la policía. Y yo creo que ese es el cambio más importante. Volver a respaldar a la policía es, por ejemplo, un proyecto que fue muy debatido en Argentina y que lo conversábamos con la ministra, es el de la legítima defensa. Se presume legítima el accionar de la policía cuando dispone y dispara con el arma. Hoy la policía termina siendo, lo hemos conversado acá con ustedes, termina siendo amonestada por el uso de las armas. Eso es parte del reclamo que nos hizo incluso el sindicato. Claro, que del otro lado también se habla siempre del gatillo fácil, ¿no? Del poder disparar sin dar la voz de alto, que es lo que ahora está habilitado en Argentina. Claro, pero hoy ya no es así. Hoy todos sabemos, los delincuentes son los que tienen las armas de verdad, los policías están con las balas de goma, sí, y acá estamos cambiando hay que trabajar en formación también de esa policía, ¿no? Porque tuvimos el año pasado el caso del turista brasilero, ¿te acordás? Que murió por la bala de una policía. Ayer fue imputado el policía de cuya arma salió el disparo como homicidio sin intención, que mató a Rosa Rodríguez, la enfermera, sí, ¿te acordás? En la parada de ómnibus. O sea que tampoco los disparos porque sí son solución. No. Eso estamos lejos de eso. Ya sé, pero digo, esas dos cosas pasaron en Uruguay el año pasado. Entonces, me parece que
está bien darle las herramientas para que el policía esté tranquilo, pero también hay que darle la formación para que pueda usar esa arma. En Argentina les dieron 6 meses para capacitarse, por ejemplo. Sí, está bien, es verdad. También hablábamos de la capacitación y de la formación. Y también hablamos de las garantías, o sea, tampoco es usemos el arma en todas las condiciones. Pero en nuestro país hoy es necesario devolverle ese respaldo que hoy la policía no siente. En Argentina se dieron una batería de medidas, ¿no? que se necesitan acá también. Una batería de medidas, ¿a qué me refiero? Ella me hablaba de una propuesta que llevaron adelante que se llama Barrios Seguros. Barrios Seguros lo que hicieron es, para el combate a las bandas de narcos, que es un problema que también tenemos acá en nuestra medida, hicieron allanamientos masivos y atacaban a todas las bandas, porque muchas veces acá se ataca a una banda y a su vez otras que están observando copan, ¿no? Esos espacios que dejó una. Acá es atacar y combatir masivamente a todas esas bandas que están en determinados barrios. Ella me hablaba de la Villa 31, pero puede ser perfectamente lo que pasa en Casaballe en nuestro país. Y la coordinación con la Suprema Corte de Justicia, la coordinación con los jueces, es decir, para que haya un proceso rápido, ¿no? Y unificado. Esa es una. Después hay figuras que tienen en su código normativo, que son figuras que en Uruguay no se utilizan, pero que seguramente sean necesarias también en el trabajo de inteligencia criminal. Una de las cosas que hay que fortalecer en nuestro país es el Departamento de Investigaciones y de inteligencia criminal sobre todo, y vinculada al tema del narcotráfico. Acá se lo ha desarmado, se lo ha desarticulado y no se le ha dado la suficiente preponderancia o protagonismo que se necesita. Es decir, primero, respaldar a la policía, sin ninguna duda, capacitarla, formarla, pero respaldarla. Que vuelvan a mandar los policías, es decir, hacer un cambio de paradigma, ¿no? Hoy, para el Frente Amplio, los delincuentes son víctimas. ¿Y las víctimas qué somos? Los que sufrimos todos los días lo que nos pasa en la calle todos los días, ¿qué somos? Entonces, primero cambiemos eso. Después es, obviamente, voluntad política, capacidad de liderazgo, ejercicio de autoridad. Y después son normas que respalden, por ejemplo, la de la legítima defensa presunta al policía. El Código de Proceso Penal, vaya si ayer el fiscal Pacheco hizo referencia, es parte también de la conversación que tenía con ella, los procesos abreviados, ¿no? Esos procesos abreviados que han generado problemas en nuestro país. Bueno, creo que hay que volver a rever varias de estas cosas. Nosotros tenemos algunas propuestas sobre esas modificaciones. Hay que modificar el Código del Proceso Penal. Y después, tecnología. Ella me decía que tienen 500 centros de monitoreo, ¿no? Obviamente, estamos hablando de dimensiones. Sí, Buenos Aires, Argentina. Claro. Máquinas, cámaras, pero además de cámaras, APPs, es decir, están todos monitoreados y eso creo que también colabora, es un paso más de una batería de medidas que hay que indudablemente tomar cuanto antes en nuestro país. ¿Con quién estás trabajando estos temas en cuanto al asesoramiento? El otro día decías que te parecía que Jorge Larrañaga podía ser un buen ministro del Interior, pero ¿quién es tu equipo en estos temas? ¿Con quién estás trabajando? Estamos trabajando con un grupo de en algún caso policías referentes en el tema, que han tenido experiencia, que han trabajado en distintos lugares no en el Ministerio del Interior, en algunos casos sí, en otros no, pero que tienen experiencia. Fui con un comisario general retirado a la reunión con Patricia Bullrich, que se llama Roberto de los Santos, pero con distintos referentes que han tenido experiencia desde distintos lugares, ¿no? Trabajamos también con alguien que ha estado vinculado al sindicato de policías, por ejemplo. Yo considero, más allá de esa referencia que hice sobre Jorge Larrañaga, ¿lo hablaste con él eso? ¿Cómo le cayó? No creo. No, y si lo habló no debe haber caído nada bien. No, yo creo que alguien que ha trabajado y que le ha puesto una dedicación muy importante en este tema y que ha logrado lo que ha logrado, lo creo una persona con la firmeza además y con el ejercicio de autoridad que debería tener un ministro del Interior. Pero yo, ahora, vos no estás sobre de acuerdo con su reforma, ¿no? ¿Cómo sería ese ministro con la reforma que él quiere y la presidenta que quiere otra cosa? La presidenta, claro, pero sí, la presidenta manda. Está bien. En ese caso, creo, y algunas cosas coincidimos, claro que coincidimos. La diferencia es que yo creo que hay que sacar a la republicana
y es la fuerza militarizada dependiente de la policía. Senadora, ahí es donde nosotros tenemos ese matiz. La diferencia. Y yo creo que, y lo hablaba con Patricia Bullrich también, nosotros tenemos un cuerpo militarizado. Tenemos que reforzarlo en cantidad y ponerlo en la calle, tener la presencia permanente y no solamente para determinados operativos de saturación. senadora, tú decías que querés a todos los delincuentes en la cárcel, pero también si no tenemos una cárcel que los rehabilite, también estamos retroalimentando el problema. Bueno, ese es un punto central, Jaime. Y para mí ese es uno de los puntos más importantes vinculados a la seguridad. Para mí, hoy indudablemente que las cárceles no rehabilitan, sino todo lo contrario. Pero una de las propuestas que nosotros tenemos es los presos tienen que trabajar obligatoriamente. Yo sé que me han dicho, no se puede. Sí, los presos deben trabajar obligatoriamente. Eso es algo que está demostrado. La reincidencia en nuestro país es del 67%. Y Bullrich me decía, pero eso es malo y es bueno. Porque cuando uno sabe que ese 67%, es decir, casi 7 de cada 10 que están adentro de la cárcel vuelven a reincidir una vez que salen, es que de alguna manera, y en Uruguay, que podemos dimensionar y cuantificar, los tenemos dimensionados. Sí. Pero cuando trabajan... Salen 3, van a delinquir 2. Salen 3, van a delinquir 2. Exactamente. Es fácil. Exactamente. Entonces, pero los tenemos dimensionados, los tenemos cuantificados. ¿Por qué no trabajamos sobre eso? Yo quiero que no delincan de nuevo. Justamente, para eso hay que rehabilitarlos. ¿Sabés cómo deberíamos? Para mí hay varias cosas que hay que cambiar ahí. Primero, los presos deben trabajar. Que además de cumplir con su condena por el delito que cometieron y por haber atentado contra la vida, la propiedad, también se mantengan, sean autosuficientes trabajando. Eso es como hay en otras partes del mundo y modelos que podemos copiar de otras partes del mundo donde hay cárceles que funcionan y son rehabilitadoras. Una de las cosas que hay que hacer, yo no creo que el Ministerio del Interior deba tener el proceso de rehabilitación en las cárceles. No son los operadores penitenciarios los que hoy están rehabilitando. El policía que te apresa no puede ser el que te rehabilita. Está demostrado en el mundo, no funciona. Tampoco es el Ministerio de Educación. Yo creo que quien debe llevar y coordinar eso es el Ministerio de Desarrollo Social. No este Ministerio de Desarrollo Social que no rehabilita a nadie y que hoy hace solamente políticas, es un club de amigos. Pero un Ministerio de Desarrollo Social que esté allí en las cárceles rehabilitando. Es central. Y creo también que quien tiene que tener un papel importante en un proceso de la rehabilitación de los presos es el Ministerio de Defensa en la parte educativa. Yo quiero a los presos, y ustedes seguramente acá me puedan decir, bueno, ahí vino las políticas de Bolsonaro, pero creo que los presos hay una cuestión de hábitos, de conductas. Quiero a los presos que se levanten todos los días, y esto bajo la égida del Ministerio de Defensa, hicen la bandera, canten el himno, tengan un uniforme, aprendan un hábito, adquieran conductas. Estoy convencida que si nosotros logramos eso, más el hábito del trabajo, la reincidencia, que está comprobado cuando trabajan, baja a menos del 5%. ¿Mandarías el INR al Ministerio de Defensa? Sí. Acá hay propuestas que tienen que ver, nosotros estamos justamente, y seguramente en pocas semanas van a conocer algunas de estas propuestas formalmente presentadas. Creemos que tiene que estar dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero la parte educativa de las personas privadas de libertad tienen que estar llevadas adelante por el Ministerio de Defensa. Verónica Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.